Buen día, soy ingeniera Alexia Estefanía Casarrobias Martínez y junto con el doctor Miguel Ángel Olivares les presentamos el siguiente tema de investigación: eficiencia exergética de un enfriador termoeléctrico de dos etapas en paralelo con conductividad eléctrica con dependencia espacial. El contenido de ese trabajo es el siguiente. Un enfriador termoeléctrico o TEC se rige bajo la siguiente ecuación de flujo de calor, donde se aprecia el calor por efecto Seebeck, el calor de Joule y el calor por conducción de Fourier. Resaltamos las propiedades termoeléctricas, que son el coeficiente Seebeck, la resistencia eléctrica y la conductancia térmica. En la imagen inferior podemos observar un enfriador termoeléctrico, el cual es de enfriamiento forzado mediante un ventilador y consta de dos disipadores térmicos, y en la parte de abajo es donde se encuentra el termoeléctrico. En el artículo de Juan del 2021 proponen que sigma o la conductividad eléctrica sea dependiente del espacio, donde D denota una constante de no homogeneidad. Esto quiere decir que el calor de Joule no es simétrico, como se muestra en la ecuación de flujo de calor QC. En la simulación se observa que el calor es absorbido en la parte azul y se rechaza en la parte roja. Lo de en medio es el termoeléctrico. Algunas de sus aplicaciones son la industria espacial, la conservación de alimentos, los instrumentos médicos, enfriadores como tal, entre otros. El efecto Seebeck es la conversión de un gradiente de temperaturas en corriente eléctrica, como se muestra en la figura. Se unen dos semiconductores en los extremos a diferentes temperaturas. La diferencia de potencial que se genera es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas y el coeficiente Seebeck. El efecto Peltier es lo inverso. Cuando fluye corriente a través de una unión, se encuentra que el calor debe ser constantemente absorbido o rechazado en la unión para así mantener constante la temperatura. El calor es proporcional al flujo de corriente y cambia cuando se invierte la dirección de la corriente. El efecto Thomson es el calor que absorben o rechazan los semiconductores cuando pasan a través de ellos una corriente. El efecto Fourier es el calor que se conduce a través de un medio sólido. El efecto Joule es el calor que está dado por la intensidad de corriente al cuadrado por la resistencia, y lo cual denota las irreversibilidades internas que existen en el termoeléctrico. En la primera imagen podemos observar que la corriente se toma en dirección de los portadores positivos y los electrones toman la dirección contraria. En la imagen de la derecha observamos un TEC de una etapa donde fluye corriente y en cada uno de sus extremos se mantiene la temperatura TH y TC. La exergía nos permite calcular el potencial de energía disponible minimizando la entropía, considerando las irreversibilidades. ¿Qué quiere decir? Que hay una parte de energía que no se puede utilizar. Haciendo un análisis de exergía, se puede obtener el máximo desempeño del TEC. Por segunda ley de la termodinámica, tenemos que la eficiencia máxima es la eficiencia de Carnot, y es la eficiencia máxima que pueda tener una máquina térmica que opera entre los dos depósitos térmicos a temperaturas TC y TH. El modelo T consta de dos etapas, consta de semiconductores tipo N y tipo P. Tenemos dos etapas donde se absorbe calor QC2 a una temperatura TC. Pasa por la primera etapa de N pares hasta llegar a la temperatura TM, y es donde se juntan ambas etapas. Pasa por la segunda etapa de M pares y rechaza calor QH1 a temperatura TH. Cada etapa por individual está conectada térmicamente en paralelo y eléctricamente en serie, y ambas etapas ya juntas están conectadas eléctricamente en paralelo y térmicamente en serie, como se aprecia en la figura. Las condiciones de operación del modelo son las siguientes. El calor por conducción es considerado unidimensional. El calor por convección y radiación se desprecia. El efecto por la resistencia térmica del aislante se desprecia. La conductividad eléctrica, térmica y el coeficiente Seebeck no varían a lo largo con la temperatura del elemento. Las irreversibilidades internas debido al calor de Joule son consideradas, al igual que la diferencia de temperaturas. En la tabla podemos observar las propiedades termoeléctricas del enfriador, el parámetro, el valor y sus unidades. Las ecuaciones de balance de energía son las siguientes. Para el estado estacionario y transporte unidimensional tenemos la ecuación 1, donde J es la densidad de corriente, sigma X es la conductividad eléctrica, alfa es el coeficiente Seebeck, kappa es la conductividad térmica, A es el área transversal por donde fluye el calor y T de X es el perfil de temperaturas. La ecuación 1 se obtiene de la variación local del flujo térmico y la corriente eléctrica. La ecuación 2 se obtiene de 1 al mantener el coeficiente Seebeck constante, y la ecuación 3 es el flujo de calor, donde tenemos el calor por Seebeck y de conducción por Fourier.
Proponiendo en 4 que la conductividad eléctrica sea dependiente del espacio, tenemos que sigma 0 es la conductividad eléctrica en el lado frío y D es una constante que denota la no homogeneidad. Sustituyendo la ecuación 4 en 2, obtenemos la ecuación 5, y sustituyendo la ecuación 5 en 3 y considerando las siguientes propiedades, la resistencia eléctrica y la conductancia térmica, y aplicando las condiciones de frontera, obtenemos las siguientes 4 ecuaciones de flujo de calor en el TEC, donde QC2 es la capacidad de enfriamiento y QH1 es el calor rechazado. Los calores QC1 y QH2 se encuentran en ambas etapas del TEC, que nos van a servir para determinar la temperatura TM. Aquí beta se define como la resistencia eléctrica asumiendo un material homogéneo, y gamma es un factor no homogéneo el cual denota la distribución del calor de Joule, y D es una constante que denota la no homogeneidad. La diferencia de potencial está dada por Ohm y Seebeck. Se igualan los voltajes y la corriente total de las dos etapas es I1 más I2. Y obtenemos las siguientes ecuaciones, I1 y I2, las cuales las sustituimos en estas 4 ecuaciones. La temperatura TM la obtenemos igualando QH2 igual a QC1 y obtenemos una ecuación de segundo grado. Definimos el flujo de exergía en el lado frío del termoeléctrico como el trabajo producido por el ciclo Carnot entre las temperaturas TH1 y TC2. El flujo exergético está dado por la diferencia de temperaturas y el cociente de los calores, o en su forma adimensional, donde se divide entre la relación del número de pares por la conductancia por la temperatura C2. La eficiencia exergética está dada por ET entre P, donde P es la potencia eléctrica, o bien en su forma dimensional. Definimos QH1 y QC2 como la tasa de entropía dimensional dadas por las siguientes ecuaciones, donde tenemos el cociente de temperatura, la figura de mérito, que la usamos para caracterizar el desempeño del dispositivo, y la densidad de corriente. Al sustituir QH1 y QC2 en la eficiencia exergética, obtenemos la ecuación principal. Aquí se grafica la eficiencia exergética versus la corriente, que es la corriente total a través de las etapas 1 y 2. Tomando m igual a n, que es igual a 15, que es el número de pares, TH1 a 300 Kelvin, TC2 a 260 Kelvin, con diferentes valores de D. La línea sólida indica que D es igual a 0. La línea gruesa de trazos indica que D es igual a menos 0.5 y la línea de trazos y puntos indica que D es igual a 0.5. Cuando es de 0.5, la eficiencia exergética está en 0.46. Cuando es 0, está en 0.55, y cuando es de menos 0.5, la eficiencia exergética es de 0.6. Al ser D una constante que denota la no homogeneidad del calor de Joule, es recomendable usarla para mejorar el desempeño de un TEC, dado por la eficiencia exergética. Bueno, hemos analizado esta eficiencia exergética de un enfriador termoeléctrico de 2 etapas, considerando que es dependientemente espacial de la conductividad eléctrica. El calor de Joule se distribuye en función de la no homogeneidad al cambiar los valores del exponente D en la conductividad eléctrica. La eficiencia exergética máxima es de 0.6 cuando D es igual a menos 0.5. Al comparar con el calor de Joule en el caso simétrico versus los obtenidos en el presente trabajo, la eficiencia exergética es mayor. Y eso sería todo. Gracias por su atención.